estamos ante un sitio que tiene miles de retratos, y sin embargo pues, hemos elegido uno para hablar del autoconocimiento, de la identidad, que sin duda es una de las obras más singulares de toda la historia de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué es lo que te atrae más de este cuadro, en el contexto en el que podemos hablar de él. Bueno, lo primero que tendría yo que decir es que al encontrarme probablemente con Tiziano, con un retrato de estas características, que pasa por ser pues, uno de los epicentros de la pintura, lo primero que uno piensa es en dónde está, y esto pues es un depósito extraordinario de experiencias altísimamente vividas y formidablemente expresadas, ¿no? Eso me da mucho que pensar, y claro, aquí tenemos, me lo dices tú y más o menos lo podía uno saber, estamos ante el retrato de los retratos, ¿no? Estamos ante un autorretrato yo creo que muy importante, y además yo creo que a Tiziano le gustaría saber que el autorretrato había acabado en un museo. Es decir, yo creo que este autorretrato tiene mucho de la reflexión que tiene el propio Tiziano sobre su lugar en la historia del arte, y está hecho en un momento muy determinado de su carrera, cuando él es muy consciente de que se está acercando a la muerte, está realizado a una edad ya muy avanzada, y donde en ese momento se está, de alguna manera, escribiendo la primera historia de la pintura, y él dice, bueno, ¿cuál va a ser mi lugar en esa historia de la pintura? Es decir, ¿cómo voy a pasar a la posterioridad, ¿no? Y hace este retrato, que en principio probablemente incluso se lo quedara para sí, y como una forma de dejar constancia de probablemente cuáles eran sus ideas estéticas, sociales, pero también sobre todo cuál era su lugar en esa historia de la pintura que están haciendo entonces como disciplina, y a la que él, que es un pintor muy consciente de su talento y también muy interesado en su situación social e histórica, pues lo hace, ¿no? Sí, en la historia de la pintura yo me perdería más, claro, y para eso estamos aquí contigo, pero claro, en la historia hay un pensador que considera que en realidad la humanidad ha ido protagonizando en el plano de su autoconciencia algo así como el giro del proceso natural, dándose la vuelta y reconociéndose como físico, como biológico, como colectivamente consciente de sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde sorprende un autorretrato de ese tipo, que por una parte está hecho en el epicentro del imperio, pero que da unas notas de expresividad y de alta conciencia de un individuo que está interviniendo en convertir en perenne lo efímero del imperio del mundo, que realmente es digno de consideración, pero especialmente por eso, porque lo que surge es un individuo con la conciencia de que su actividad artística es capaz de desempeñar un papel histórico verdaderamente relevante, ¿no? No sé si es excesiva mi interpretación. No, yo creo que uno de los grandes atractivos de este retrato es precisamente el modo como se combinan lo individual con lo social histórico. Es decir, que el pintor, por un lado, se presenta como el resultado de una ascensión social determinada, es decir, él se presenta aquí como pintor y caballero, es decir, por un lado como pintor porque aparece con un pincel en la mano, por otro lado como caballero porque aparece con esa cadena de oro que lo acredita como conde palatino y caballero de la Espuela de Oro, que es algo que le ha dado Carlos V, pero al mismo tiempo con esa mirada fija probablemente en la posterioridad, es decir, y en lo que es la idea misma de la pintura, que no es tanto una actividad manual que se hace con la mano, sino con un cerebro que es el que al fondo activa, ¿no?, el pincel, ¿no? Sí, cuando venimos con las ciencias a cruzarnos con la pintura, uno puede estar pensando fundamentalmente en que vamos a intentar explicar las claves sobre lo pictórico y sobre la capacidad que tenemos de expresar en los cuadros y la capacidad de reconocer después lo que se ha pintado en los cuadros. Y claro, se nos puede escapar que también las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, las ciencias humanas y sociales de nuestra época, nos han ido haciendo ver que los seres humanos fundamentalmente lo que somos es colectivos,
y que nuestra propia conciencia de nosotros mismos y nuestra propia conciencia de nuestra historia son en realidades colectivas. Una cosa que a uno le sorprende cuando le plantean acercarse a fenómenos extraordinarios de la actividad plástica en la historia es precisamente cómo los grandes pintores han podido intervenir decisivamente en los cambios en la forma de entender la vida humana y el papel, por ejemplo, de la individualidad en la vida humana. Estaba recordando que es pues, quizá el pintor de corte por excelencia. Y sin embargo, aparecen esos atisbos de su propia autoconciencia muy seria, de una individualidad que hace las cosas distintas. Sí, eso es muy interesante porque supuestamente el pintor de corte es el que cede por completo su individualidad en favor del rey o el cortesano al que tiene que retratar, pero aún así no es solamente eso, es decir, los mismos reyes, los mismos monarcas sabían que no era lo mismo que le retratara a cualquiera y que además muchos de estos grandes pintores tenían una propia forma de ver el mundo y una propia forma de mostrarlos. De hecho, hay un pequeño axioma de la época que dice que de la misma forma que Alejandro ensalzó a Apeles cuando le ennobleció, también Apeles ensalzó a Alejandro al plasmarlo con sus pinceles. Es decir, que los pintores evidentemente tienen una forma absolutamente decisiva de interpretar la realidad, de interpretar la naturaleza, pero también cada uno de interpretarlo a su propio modo, ¿no? Y eso es algo que se apreciaba extraordinariamente, ¿no? Esa forma personal que tenía cada uno de ver el mundo a través de sus propios ojos. Sí, solemos pensar, decía antes, en la ciencia para intentar explicar estas cosas, ¿no? Quería antes iniciar un giro diciendo que a veces son los grandes ejemplos de expresividad humana los que cambian la visión de las cosas, ¿no? En realidad, la actividad científica ha sido un descubrimiento paulatino de cómo la actividad colectiva dominada por el afán de saber, pero sometida a un control riguroso, pues es en realidad un tipo de diálogo sutil, muy cuidadoso, progresivamente aprendido, que además de permitir entender mejor los fenómenos naturales, porque en el fondo es un sutil diálogo con la física, con la biología, etcétera, etcétera, en realidad es una actividad humana que supone una ganancia progresiva de conciencia acerca del tipo de ser natural que es el ser humano. Lo sorprendente es con qué nivel de agudeza los pintores estaban descubriendo, por lo menos, el papel que tiene de verdad el individuo en los procesos históricos, ¿no? Nosotros no plantearíamos las cosas con ese nivel de afirmación de lo individual por encima de todo, aunque fuese lo individual ante el imperio. Ahora nosotros plantearíamos las cosas de una manera muchísimo más solidaria, muchísimo más, bueno, pues como creo que son las formas de entenderse a sí misma la humanidad a partir de la ciencia, entendida fundamentalmente como una ética de la autocorrección de la creencia. Sin embargo, encontrarse aquí cruzando el arte y la ciencia, y precisamente en un momento en el que lo que aparece es, en medio del imperio, el sello de la individualidad, es verdaderamente una experiencia formidable, ¿no? Una de las razones por las cuales Tiziano supo mantener ese sello de individualidad es porque fue un artista cortesano absolutamente atípico. Es decir, la grandeza de Tiziano es que nunca se dejó atrapar por la jaula de cristal que era la corte. Es decir, constantemente fue invitado a unirse a la corte. Él lo hizo solamente de forma absolutamente puntual porque dijo que él no abandonaba Venecia. Él sabía que en el momento en que él abandonara Venecia, es decir, que abandonara esos cientos de kilómetros que lo ponían al margen de la corte, iba a perder su libertad y por lo tanto iba a perder gran parte de su propio ser. De hecho, él fue lo suficientemente inteligente para señalar el camino a otros artistas posteriores y sin duda el que mejor aprendió esa lección fue el primer propietario conocido de este cuadro, que fue Rubens. Rubens fue un pintor de corte, pero que nunca quiso vivir en la corte, era súbdito también del rey de España, siempre prefirió quedarse en su casa. En una República de Venecia, que hay que reconocer además, hay que recordar que era probablemente el sitio
más libre de Italia, ¿no? Es decir, Pero donde podía ejercer esa libertad. Este cuadro, perdóname que le interrumpa, ¿qué expresa para un experto como tú? Hombre, ¿La grandeza o la grandeza de la pintura? Pues yo creo que representa ¿La grandeza del pintor o la grandeza de la pintura? Yo creo que ambas cosas, porque yo creo que es una obra profundamente metapictórica y además yo creo que también es algo que probablemente porque sabemos lo que pasó después de que hiciera este cuadro es profundamente conmovedor. Esto es en cierta medida el canto de cisne de un pintor que poquísimos años después va a empezar a tener unos tremendos problemas físicos, probablemente tuviera Parkinson. Yo siempre me he preguntado hasta qué punto no lo tenía ya, es decir, si te das cuenta el pincel que coge, lo coge desde muy cerca, sí, cuando normalmente los pinceles que se utilizaban eran mucho más largos para pintar desde lejos. Esto probablemente sea el de un hombre cuya mano le temblaba y curiosamente la mano es la parte menos diáfana de toda la composición. No es el tema del reconocimiento de la propia persona como clave de la identidad, como la estudiamos y la sabemos contemporáneamente, pero es una forma inicial extraordinariamente fuerte y que claramente pues, exhibe que el arte está reclamando la atención hacia la persona como enfrentada al mundo. Él sabe que le ven y yo creo que él sabe que le van a ver como a los grandes hombres del mundo clásico, que son los que han llegado prácticamente todos a nuestros días a través de medallas, es decir, de perfil. Es decir, el que él elija el perfil, que como es un unicum, no hay más autorretratos en perfil, lo asimila inmediatamente a las medallas de los emperadores antiguos, que son la imagen que pasa a la posteridad.